Buenas tardes, bienvenidos a este espacio eh, que hemos denominado en Jóvenes por el Socialismo, Diálogos para la Reflexión. Y pues bueno, eh, este programa se está desarrollando pues en el marco del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Y el día de hoy, pues bueno, tenemos la presencia de un gran maestro, el maestro Rayo Cruz, quien el día de hoy nos enganala con su presencia. Y bueno, estaremos dialogando en breve con él sobre algunos temas que tienen que ver precisamente con este Día Internacional y sobre todo, pues, que esta conmemoración, que es una celebración a nivel internacional que tiene que ver con los pueblos, pues no pase desapercibida y sobre todo en una fecha tan relevante que si bien es una unidad cuadrada de 9 días antes de la fecha en la que se estaría conmemorando Día Internacional de la Lengua Materna, pues es relevante esta fecha por dos acontecimientos fuertes. El primero de ellos es que el día de hoy en algunas cuentas calendáricas tenemos el inicio de nuestra cuenta del tiempo, la cuenta del 365, y esto lo podemos corroborar porque en lugares como Teotihuacán, Tikal, incluso Xochicalco, el día de hoy se observó un fenómeno astronómico pues muy interesante, en este caso por la cercanía que tenemos a Teotihuacán, pues hoy se observa cómo el sol sale en el firmamento al amanecer por la pirámide del Sol, y eso nos da muestra del gran conocimiento matemático que tenían nuestras comunidades y que siguen conservando nuestros pueblos originarios. Y por el otro lado, pues una noticia bastante lamentable, que bueno, aquí en Jóvenes por el Socialismo tenemos la oportunidad de darlos a conocer, y es que nuestro querido amigo y maestro Desiderio de Gives, quien fuera matemático zapoteco, activista, miembro del Partido Comunista Mexicano, fundador de la COSEI, que es el colectivo de obreros estudiantes del Istmo de Tehuantepec, y quien a partir de ciertas investigaciones recuperó un poco de la filosofía del pueblo zapoteca, al menos en la zona del Istmo de Tehuantepec, pues hoy trascendió nuestro maestro Desiderio Gives. Y pues bueno, en el marco de dialogar sobre el día de hoy la lengua zapoteca, pues este programa también va dirigido en memoria del gran maestro Isidro de Gives, quien a partir del concepto del Shigaba Viniza, que es el concepto como podríamos definir las matemáticas desde la cultura zapoteca, y sobre todo desde esta noción del activismo que llevó a cabo desde las lógicas de las izquierdas, pues bueno, el maestro hoy trasciende, y pues bueno, este programa va en su memoria también como parte de ese activismo, esa difusión y esta revitalización de la lengua materna. Y pues bueno, si me lo permiten, y obviamente por esta celebración del 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, Sikaru Bendanalú, bienvenidos. Gindabaninu ne Giniu Stashinu Gira Stishi. Vivamos y hablemos nuestra lengua todos los días y siempre. Y pues bueno, se dice que cuando muere una lengua, muere también un mundo, y pues en ella no solamente va el vínculo comunicante y cotidiano de los otros, sino los aprendizajes sobre el entorno y la complejidad del pensamiento y de la sabiduría transmitida durante generaciones, aquello que finalmente cohesiona a una sociedad. Hoy, en Jóvenes por el Socialismo y en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, tenemos el gran honor de tener con nosotros una figura en el reconocido ámbito, no solo de lo lingüístico, sino también de la defensa y promoción de la lengua Dichatzá, en este caso, y bueno, su variante propiamente, que es el Dichatzila, si he pronunciado bien, al maestro Rayo Cruz. Y pues bueno, me permito presentarlo, el maestro Rayo Cruz, conocido también como Benishitza, por su seudónimo.
Es profesor zapoteco, traductor y comunicador indígena, educador comunitario y divulgador de la lengua y la cultura Chitza de Oaxaca. Es originario de Yagavila, una comunidad zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca, y es egresado de la maestría en lingüística aplicada en la Universidad de Guadalajara. Como hablante del idioma zapoteco, su principio y fundamento es la revitalización y fortalecimiento de la lengua y la cultura, que ha sido profesor de lengua indígena y actualmente promueve el aprendizaje del zapoteco como segunda lengua. Es director y fundador del colectivo Benishitza, una iniciativa que busca visibilizar la lengua zapoteca en Internet y redes sociales a través de la creación de contenidos para plataformas digitales, y tiene una amplia experiencia como traductor, tiene experiencia en la traducción de pues, recursos audiovisuales, en este caso predominantemente en la lengua tanto inglés como español, y ha realizado adaptación para doblajes. También ha trabajado como traductor de documentos especializados y diversos textos, tanto en inglés como en zapoteco, es decir, la traducción entre estos idiomas, así como también la traducción entre el español y el zapoteco para diferentes agencias, tanto nacionales como internacionales. Y el día de hoy, pues nos honra con su presencia para dialogar un poquito sobre esta parte de lo que es la lengua y sobre todo, pues bueno, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, pues poder nosotros dialogar, ¿no? Y sobre todo dialogar para reflexionar y reflexionar para transformar. Así que, pues bueno, le damos la bienvenida al maestro Rayo Cruz y nos estamos aquí pues saludando. Entonces, maestro, pues bienvenido, bienvenido a este espacio, que es tu espacio y pues bueno, la idea es tener una charla, un diálogo donde podamos hacer estos procesos de reflexión. Y pues nos saludamos en, en zapoteco y pues bienvenido, Padiush, a este espacio. Adiós, maestro Omar. Buenas tardes, a ti y a todo tu público. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, empecemos con la conversación. Y pues bueno, de nuevo, un gusto estar aquí con ustedes. Pues el gusto es de nosotros porque no solamente nos engañas con tu presencia, sino que también nos das la posibilidad de poder dialogar sobre estos aspectos que muy pocas veces se dan, pues sobre todo en estos espacios más politizados y sobre todo que nosotros siendo una agrupación juvenil, pues bueno, estamos viendo que nuestros jóvenes pues tengan este despertar en cuanto a la transformación de su realidad y sobre todo poder también hacerlo desde este espacio, ¿no? Y sobre todo en un día tan importante como lo es el Día Internacional de la Lengua Materna. Y pues bueno, para entrar, bueno, la charla la hemos intitulado la enseñanza y el aprendizaje del Dichatzila como lucha cultural y política. Entonces, pues bueno, en este aspecto iniciaríamos, ¿no? Con esta parte, que si nos pudieras platicar y compartir desde tu experiencia, con esto que hemos presentado de tu semblanza, cómo se presenta esta identidad lingüística y comunitaria, y sobre todo para que los que nos ven y que pues es la primera vez que oyen estos conceptos, pues pudieran entender un poquito más toda esta parte y sobre todo entender, bueno, qué es la lengua zapoteca y sobre todo cómo se van generando estos procesos. Entonces, pues adelante, nuestro el espacio es tuyo. Sí, muchas gracias, Omar. Pues bueno, pues soy hablante de zapoteco, soy zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. El zapoteco es una de las lenguas indígenas que se hablan en México es de las más habladas en Oaxaca. Tiene alrededor de medio millón de hablantes pues en todo el país, según datos oficiales del gobierno mexicano. Y pues bueno, es una lengua pues que tiene mucha historia detrás y con muchos antecedentes. Entonces, se habla en Oaxaca, se habla en otros estados de la República, principalmente en Veracruz y un poco en Puebla, pero la gran mayoría del territorio zapoteca se concentra en Oaxaca, en, en diferentes regiones de Oaxaca, por ejemplo, en la Sierra Norte, que es de donde yo soy,
pero también el zapoteco se habla en la Sierra Sur de Oaxaca, en la costa de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, que es el zapoteco del istmo, por ejemplo, es de los más conocidos, ¿no? Y también de los más hablados, con mayor número de hablantes. El zapoteco de Juchitán, por ejemplo, toda Ixtepec, de toda esa zona, ¿no? También está el zapoteco de Valles Centrales, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. También hay muchas comunidades que hablan zapoteco, el zapoteco del Valle. Y pues bueno, en conjunto, pues según datos del gobierno mexicano, somos más o menos medio millón de hablantes del zapoteco, ¿no? Hablantes, o sea, entendiendo por hablantes las personas que hablan fluidamente el idioma y lo hablan como idioma materno. Sin embargo, si consideramos todas las personas que son de origen zapoteco o son de ascendencia zapoteca, que no hablan el idioma, podemos fácilmente hablar de 1 millón de personas o más que pertenecen a la cultura zapoteca, que son parte del territorio zapoteco, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es el zapoteco. El zapoteco es el idioma que hablamos los zapotecos de Oaxaca. La cultura zapoteca, el pueblo zapoteco, se desarrolló en Oaxaca, principalmente en el Valle de Oaxaca, o por lo menos los monumentos arqueológicos más emblemáticos y más simbólicos, más significativos de la cultura zapoteca, por lo menos hasta donde sabemos actualmente desde la arqueología, ¿no? O sea, lo más visible es lo que hay en los valles centrales de Oaxaca. La, la, la ciudad-estado más importante de los zapotecos fue Monte Albán, y pues está en el Valle de Oaxaca. Yo la verdad no sé bien el origen de los zapotecos, cómo llegaron a los valles centrales. Hasta donde sé, se supone que de los valles centrales se dispersaron a las demás regiones, y no sé cómo llegaron a establecerse en Monte Albán, por ejemplo, ¿no? Si por ahí hay una historia que dice que los zapotecos son la gente de las nubes, a lo mejor cayeron directamente de las nubes a los valles de Oaxaca y fundaron la ciudad de Monte Albán, ¿no? Pero bueno, eso es una parte de la mitología zapoteca. A mí no me queda claro cómo llegaron los primeros zapotecos al Valle de Oaxaca, pero lo que se sabe, o por lo menos lo que nos dice la arqueología, es que de los valles centrales se dispersaron hacia las demás regiones de Oaxaca, que es donde estamos actualmente, ¿no? En la Sierra Norte, Sierra Sur, el Istmo, parte de valles centrales también. Esa es la cultura zapoteca, la civilización zapoteca. Es una civilización bastante antigua, mucho más antigua que los aztecas, por ejemplo, o lo que comúnmente llamamos como aztecas, ¿no? Que los mexicas. La ciudad de Monte Albán, por ejemplo, según datos históricos, datos arqueológicos, tuvo como su desarrollo desde el en un periodo como de 1000 años, casi 1000 años, entre el siglo V antes de Cristo o siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo VIII después de Cristo. Entonces, más de 1000 años, de hecho, ¿no? O sea, el desarrollo de Monte Albán. Y entonces, pues, o sea, en la época de la filosofía griega, de los griegos, en esa época ya Montalbán ya era una ciudad-estado importante en el valle de Oaxaca, ¿no? Para hacer esta analogía, em, o sea, digamos que el florecimiento del Montalbán o el desarrollo de Montalbán, por lo menos el inicio de Montalbán, es contemporáneo con los filósofos griegos que estudiamos en las escuelas, ¿no? Con la filosofía griega, que es lo que nos enseñan en las escuelas. Entonces, esa es la civilización zapoteca. Se desarrolló en el Valle de Oaxaca, sobre todo en Monte Albán, entre el siglo V antes de Cristo y el siglo VIII después de Cristo. En el siglo VIII después de Cristo, según la cronología que tenemos, hubo un declive y un colapso del Estado-Nación de Montalbán, y se abandonó Montalbán y ya surgieron otras ciudades-estado en los valles centrales y en las otras regiones de Oaxaca. De manera que cuando llegaron los colonizadores, pues Montalbán ya no estaba habitada, y ya existían otras pequeñas ciudades-estado en el Valle de Oaxaca, como Sachila, por ejemplo, ¿no? Y otros en otras zonas del estado. Pero pues la civilización zapoteca de Monte Albán es también más o menos contemporánea con la de Teotihuacán, es más o menos de esa época, ¿no? Así es.
Sí, e incluso no hay que olvidar que ya recientes, sobre todo excavaciones en Monte Albán, pues ya dan la hipótesis, ¿no? Que incluso fue una ciudad muy cosmopolita donde convergieron varios pueblos, entre ellos el zapoteco, también los mayas, me parece. Parece que también venía gente de Huicuilco tras la erupción del Xitle, y pues bueno, eso también da una posibilidad amplia, ¿no? Y bueno, hay ciertas similitudes, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que de repente relaciono como idea, hipótesis, aunque bueno, habrá que hacer también a lo propio, es por ejemplo, cuando se visita este espacio que es, bueno, el mal llamado Templo de las Mariposas, pues yo ahí lo que observo es una suerte de espejo de agua similar a los que encontramos, por ejemplo, en Liobano, bueno, lo que se llama ahora actualmente Mitla, y pues bueno, tiene que ver con esta parte, ¿no? Entonces creo que nos das un panorama bastante interesante y sobre todo cómo también ha sido esta evolución de la lengua, ¿no? Y pues bueno, en este sentido, y continuando con esta parte, eh, si tuviéramos que decir como en una suerte de que la lengua, que sabemos que es un elemento vivo de la comunidad y que es una forma en cómo podemos enunciar el mundo, pues ¿dónde podríamos decir que vive el zapoteco en la vida cotidiana, sobre todo, por ejemplo, en la familia, en el trabajo, en las fiestas? Y sobre todo, desde tu experiencia como enseñante de esta maravillosa lengua, ¿qué elementos del pensamiento zapoteca se pueden expresar en la lengua que no podríamos traducir tan fácilmente al español? Ujú. ¿Qué podríamos dialogar al Bueno, respecto? sí, bueno, pues los ámbitos de uso del zapoteco son distintos, aunque también son reducidos actualmente. Eso es algo lamentable, pero el español ha ido desplazando poco a poco los espacios, los ámbitos de uso del zapoteco, ¿no? Se ha reducido mucho. Lo que puedo observar en mi comunidad, por ejemplo, en las asambleas se habla en zapoteco, ¿no? En el pueblo, Ujú, cuando hay reuniones, la gente, las autoridades hablan en zapoteco, la gente discute sus situaciones en zapoteco. Y, y pues bueno, pero por ejemplo en las escuelas es un espacio donde está completamente, y un espacio completamente ocupado por el español, ¿no? En las fiestas de la comunidad también hay una parte donde tiene presencia el zapoteco, pero por ejemplo, cuando hacen alguna actividad sociocultural o todo eso, no sé, en las fiestas, por ejemplo, hacen una presentación de bailes, ¿no? Y el maestro de ceremonias siempre presenta las cosas en español, en un lugar donde yo pensaría que el 70-80% de la población habla zapoteco, ¿no? ujú, En Yagavila el 90-95, el 90, pongamos que el 90% habla el zapoteco, pero en un espacio, pero imaginemos un escenario como una fiesta donde llega gente externa y de otras comunidades, pongamos que el 70-80% de la población habla zapoteco. Sin embargo, las ceremonias se conducen en español, los bailes se presentan en español y también en la Sierra Norte de Oaxaca es muy común hacer torneos de básquetbol en las fiestas, por ejemplo, ¿no? Y la gente narra los partidos en español. También se hacen los jaripeos y la gente hace la narración de los jaripeos en español. Todo eso se puede hacer en zapoteco, sí, sí es posible, pero también el sistema nos ha enajenado con respecto al uso de nuestra lengua, ¿no? Porque no estamos entrenados para conducir una ceremonia social o cultural en zapoteco, no estamos entrenados para narrar un torneo de básquetbol o un jaripeo en zapoteco. Sí se puede, sí, pero la escuela nos entrena para hacer todo en español, ¿no? En las escuelas nos ponen a exponer, nos ponen a presentar cosas y todo eso. Y todo el tiempo nos entrenan en español en nuestras comunidades, donde son comunidades zapotecas, donde el zapoteco es la lengua originaria de la comunidad, la lengua nativa. ujú. Las escuelas nos preparan para hablar en español, ¿no? De hecho, la configuración mental
que tenemos, o por lo menos desde la escolaridad, es completamente en español, ¿no? La gente, o sea, las personas que han ido a la universidad o que han estado en la escuela, el, pues el 99% de su conocimiento fue a través del español, ¿no? Entonces, esos espacios, también el zapoteco tiene presencia, pero es muy reducida la presencia del zapoteco, ¿no? Ujú. En esos espacios. Ahora, conceptos que no se pudieran traducir, pues no se me ocurren muchos ahorita. No tengo como una lista de ese tipo de palabras de intraducibles, como le llaman, ¿no? Lo cierto Ajá. es que hay palabras intraducibles en los idiomas. Eso no ocurre solamente en el zapoteco, con las lenguas indígenas, eso es en, en todas las lenguas del mundo, ¿no? Por eso cuando hablamos de artes marciales, por ejemplo, usamos palabras en chino o en lenguas asiáticas, ¿no? Pues porque, no sé, taekwondo, pues le decimos taekwondo, ¿no? Es una palabra que no Ujú. Sí, traducimos sí. al español, no existe una traducción de eso en español. Hemos adoptado esa palabra del coreano al español, ¿no? O cuando hablamos no sé, del tai chi, del kung fu o de lo que sea, ¿no? El karate japonés, pues son palabras que vienen de esos Ujú. idiomas. Ese tipo de palabras son palabras intraducibles de esos idiomas, ¿no? Sí. En lenguas indígenas también existen, en zapoteco existen esas palabras. Este, en todas las lenguas existen palabras intraducibles que se incorporan de alguna manera a otros idiomas, ¿no? En zapoteco incorporamos muchas palabras del español que pues no tienen traducción. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque nos lleva a pensar en la traducción de zapoteco español o inglés español, por ejemplo, ¿no? En la colonia, por ejemplo, inventaron palabras para expresar cosas que no existían en el idioma, Ujú. en las comunidades, ¿no? No sé, por ejemplo, o también muchas veces optaron por seguir usando las palabras en español. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la palabra Dios en los documentos coloniales siempre aparece en español, a pesar de que existe una palabra para hablar de Dios en el zapoteco. La Ujú. palabra en todos los documentos coloniales y en todos los textos cristianos que hay, incluso los contemporáneos, nunca se traduce la palabra Dios, siempre se usa Dios, ¿no? La palabra en español. Pero Ujú. otros conceptos, por ejemplo, también pasaron a cambiar de significado. Por ejemplo, el inframundo zapoteco, que es el Kabila en literatura, pues era el inframundo zapoteco para los zapotecos, ¿no? Era el Mictlán para los zapotecos, pero Ujú. con el cristianismo pasó a convertirse en el infierno cristiano. Actualmente los hablantes de zapoteco imaginan el inframundo zapoteco como, o sea, la palabra Kabila Ujú. Ujú. ya está completamente asociada al infierno cristiano, ¿no? Y cosas así que ocurren porque o no hay traducción o no hay formas de decir las cosas, o muchos conceptos cristianos también que se introdujeron a las comunidades y al idioma con la colonización. Igual muchos permanecieron en español y muchos se adaptan un poco al zapoteco, pero también son intraducibles. O sea, ¿cómo explicas esa idea? O sea, ¿cómo creas una Ujú. palabra para hablar de ciertas cosas, ¿no? Eh, Sí. entonces, todos los idiomas del mundo tienen palabras intraducibles. Existen formas de incorporarlas. em, Hay gente que opta por traducir absolutamente todo. Pero sí, 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 en zapoteco, pues hay muchas palabras de ese tipo también. Sí, ahora que lo mencionan, me viene a la mente incluso en nuestro saludo, ¿no? Porque incluso el padiush tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que la traducción decían que era el préstamo lingüístico del español para Ujú, decir ujú. para Dios, ¿no? Como algo Sí, central dentro de. Por ejemplo, me, sí, me hace mucho colación, por ejemplo, la noción del Pictao, ¿no? Que también es como una noción de una energía, que no necesariamente se sí. asocia a la idea que trajeron los evangelizadores de ese Dios Ujú, ujú. más antropocéntrico, sino era como una suerte, yo lo podría entender así,
Tal vez ahí creo que el lenguaje es como mi limitante, pero es como una energía, ¿no? Que lo mueve todo. Entonces Ujú. creo que esta parte que nos traes el día de hoy es importante. Y bueno, me gustaría plantear una pregunta hipotética. No estoy diciendo que Sí, vaya a pasar, pero creo ujú, que también nos llevaría a la reflexión, maestro. sí, Y aquí se vale de todo, ¿eh? Aquí no creas que tenemos línea editorial, aquí podemos hablar de todo, pero si el día del mañana, vamos a suponer que la lengua, el Ichatzá, o en este caso Ichatzila, fuera, ya no ujú, existiera, ¿qué perdería el mundo? ¿Qué perdería la comunidad? Y sobre todo, ¿qué se ujú. perdería si se pierde esa lengua? No sé si esta pregunta alguna vez te la han planteado, pero creo que nos trae mucho a colación porque si bien deberá ser un día de gusto, de júbilo por poder hablar y Ujú. expresarnos en nuestra lengua materna, pues la pregunta es si el día de mañana el zapoteco se perdiera, ¿qué perdería el mundo? Bueno, pues el zapoteco es la lengua de la civilización zapoteca, que, como lo decía hace un momento, Ujú, y pues creo que todo el mundo sabe que hace unas semanas, unos días, se descubrió una tumba zapoteca en Huicho, por ejemplo, ¿no? ujú. La Entonces, tumba de si, Zacatecas. ajá, sí, sí, si se pierde el zapoteco, desde mi punto de vista, pues difícilmente podríamos acercarnos al conocimiento que se guarda en ese tipo de lugares, ¿no? Eh, el mundo no se va a acabar si se pierde el zapoteco, el mundo va a seguir. Ujú, Eh, el mundo no se acaba porque se muera ningún idioma, ¿no? El latín ya nadie lo habla y el mundo ahí sigue girando, ¿no? Pero lo que sí es que las civilizaciones, los pueblos también desarrollan un conocimiento, una epistemología que no es exclusiva de su idioma, se puede transmitir en otros idiomas, pero muchos de esos conceptos pues están en el zapoteco, ¿no? Entonces, si se perdiera el zapoteco, yo creo que perdemos el acceso a ese conocimiento, no perdemos el conocimiento en sí, porque el conocimiento puede sobrevivir en otros lugares, en otros idiomas, pero, pero sí creo que perdemos una posibilidad de, de vincularnos con el origen de ese conocimiento, ¿no? ujú. Ok, ok. Pues lo planteo como una pregunta porque creo que al final tenemos que también generar esa reflexión, pero bueno, Sí. yo al menos en lo particular, eh, y yo creo que también es un reconocimiento público, pues yo accedí a este mundo de la lengua a partir de las cosas que Sí. tuvimos oportunidad de platicar y de dialogar. Obviamente, pues también en mi caso, pues, soy un, vamos a decirlo así, un oaxaqueño adoptado, al menos en la región de Lisboa. Y creo que yo me quedaría mucho con esta idea del poeta Gabriel López Chiñán, ¿no? Que decía que el zapoteco morirá hasta el día que muera el sol. No sabemos cuándo vaya a pasar eso, pero al menos sí tengo la fe y la esperanza de que la lengua pueda ir resurgiendo. Y partiendo, bueno, con esta idea que planteamos, y sobre todo entrando Ujú, como esta línea de este colonialismo lingüístico que tú nos planteabas, ¿cuáles podríamos decir que han sido históricamente los principales ataques o presiones en contra del zapoteco como lengua? Y sobre todo, ¿por qué la gente en particular ha dejado de hablar su lengua? ¿A qué elementos le puedes tú atribuir esta situación? Porque digo, no día gratis, tenemos ahorita también nuestra sí. conmemoración, pero también en parte se ha debido a esa falta no sé si llamarlo así, orgullo o identidad en Ujú. hablar la lengua zapoteca. Mira, cuando pasó lo de Ayotzinapa, Ajá, en las manifestaciones decían fue el Estado.
Eso mismo, en esa misma frase se resume la respuesta de por qué se está perdiendo la lengua, por qué la gente perdió el orgullo por su lengua. Eh, Llevamos mucho tiempo diciéndolo, fue el Estado mexicano, los estados nacionales, los estados nación en México, en Latinoamérica, en todos los, los rincones del mundo, fue el Estado. El Estado impulsó desde su origen y decidió que el español, en nuestro caso, o el inglés en otros casos, o otros idiomas coloniales y colonialistas en otros casos, decidió que el español tenía que ser la lengua de la nación, la lengua del país, y a partir de ahí empezaron a implementar políticas públicas para hacer del español la lengua nacional, ¿no? Y en la medida que impulsaban políticas públicas para aumentar el uso del español, para fortalecer el uso del español, paralelamente implementaban políticas públicas para el exterminio de las lenguas indígenas. Es Eran políticas diseñadas para eso, muchas para evitar, muchas directamente para asesinar hablantes de lenguas indígenas, como el trabajo forzado, y también en las comunidades indígenas el gobierno mexicano implementó ¿cómo le llaman a esto? Se me fue la palabra, de la violencia obstétrica, cuando la esterilización forzada o sin Ah, consentimiento ya. de Ujú. mujeres indígenas para que ya no tuvieran hijos porque consideraban que esa gente era un lastre para el país, ¿no? O sea, directamente asesinar de muchas formas a los hablantes o los potenciales, o evitar que nacieran hablantes de zapoteco, de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, desde eso hasta políticas como prohibir el uso de las lenguas en las escuelas, en espacios públicos, negarles su uso en otros espacios donde deberían estar, por ejemplo, ¿no? En la educación, en los medios de comunicación, en la administración pública, en todo eso. Desde que inició el país, desde que surgió el Estado-Nación, el Estado se Ujú. encargó de eso, de hacer de la lengua colonial la lengua oficial del país, y se dedicó a combatir directamente a las lenguas indígenas, ¿no? Ahora se están haciendo políticas para revitalizar y recuperar y todo eso, pero en el pasado había políticas diseñadas precisamente para acabar con esas lenguas y acabar con sus hablantes, para evitar que hubiese más hablantes y acabar con esas lenguas para hablar solo en español. Entonces hay todo un proceso histórico detrás de que actualmente la gente ya no quiere hablar su lengua, o que la gente sienta vergüenza de su lengua, que la gente ya no sienta orgullo por su idioma, por su cultura. No es porque un día la gente se levantó y dijo, hoy ya no quiero hablar zapoteco, ya no quiero hablar mi lengua originaria. Es así, ha habido todo un trabajo sistemático, histórico, de siglos, de años, em, que ha creado ese imaginario en el inconsciente colectivo de las comunidades, ¿no? Entonces, por eso estamos así, por eso estamos como estamos, pero sí queremos insistir en que fue el Estado. Definitivamente sí. Pues creo que eso nos da como ya un poquito para entrando como en fibras un poquito más sensibles, pero en algún momento, y bueno, eso es como una pregunta un poquito más personal, tú como hablante de la lengua zapoteca, en algún momento parte de esta violencia estructural, parte de esta violencia lingüística, te tocó sufrirla en carne propia. ¿Te recordarás algún evento que haya pasado? Y más allá de eso, bueno, obviamente sabemos que es algo adverso. ah, en lo particular, ¿qué es lo que te sigue motivando para, para no perder ese vínculo
con la lengua, con tu lengua, bueno, en este caso con la lengua materna. Sí, 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 sí me ha tocado vivir experiencias de ese tipo. Lo más fuerte que me tocó, yo diría que fue en la secundaria. En mi comunidad, yo estudié aquí en la telesecundaria. Y en esa época, creo que ahora ya no, pero en esa época estaba prohibido hablar zapoteco en el salón de clases, ¿no? Entonces era una política que tenía la escuela y, y había como un acuerdo con la comunidad, con los padres de familia, Ajá. para prohibir el uso del zapoteco en la escuela, en el salón. Y los maestros hicieron una reunión y donde expusieron que era mejor hacer eso porque también el hecho de que la gente no hablara español también le supuso muchos problemas para la gente, ¿no? La gente vivió muchas injusticias en las comunidades o la misma comunidad pasó injusticias por no tener un dominio del español. O sea, el zapoteco no es el problema, de fondo, ¿no? Si lo vemos de fondo, el zapoteco, o el que la gente no hablara español no era el problema, es que el Estado no habla el idioma de la gente, ¿no? O sea, o las instituciones no hablan el idioma de la gente, de las comunidades, y pues eso crea problemas para las comunidades. Y pues para el Estado el problema son las comunidades, no el Estado. Entonces, para nosotros el problema es el Estado, no nosotros, ¿no? No las comunidades. Pero bueno, el caso es que hicieron, en asamblea decidieron que tenía que ser así y había como un acuerdo, ¿no? En la comunidad de que no se podía hablar zapoteco en la escuela. Entonces a mí me tocó esa época, cuando estudié la secundaria estaba prohibido. Había una multa si hablabas zapoteco en la escuela, en el salón. Se asignaba un compañero para que te apuntara, para que estuviera atento de que cumplieras con el reglamento, ¿no? Si te oía hablar zapoteco y anotaba cuántas palabras hablabas en zapoteco. Y pues por cada palabra que dijeras en zapoteco te tenías que pagar una multa de 50 centavos. Ese dinero se fue guardando y lo usamos para nuestra graduación. Pero, pues bueno, eso es una práctica que yo viví, es una regla que había en la escuela. Era una forma forzada de, de hacer que los estudiantes aprendiéramos español, ¿no? Y era una imposición del español, ¿no? Y un desdén de la lengua originaria porque como siempre el zapoteco era el problema para ellos, ¿no? Eh, no las políticas lingüistas, no las políticas lingüísticas, no las políticas educativas, sino eh, los niños indígenas, siempre digo esto, los niños indígenas en México nunca les enseñan español en las escuelas, siempre entran a las escuelas y empiezan a tratarlos como si fueran hablantes nativos de español y les enseñan directamente español como lengua materna. Nadie nunca nos enseñó a hablar español como segunda lengua, nunca tomamos clases de español como segunda lengua, ¿no? Ujú. Como cuando aprendemos inglés y todo eso. Un niño en Yagavila, bueno, el Estado mexicano, el sistema educativo mexicano, piensa que un niño en Yagavila es como un niño en la Ciudad de México y que nació con el español y lo habla, ¿no? Entonces ese es el problema de fondo, pero bueno, esa es la práctica que se implementó, la regla que se implementó para forzar a los estudiantes a hablar español, a aprender español, que si lo juzgamos en retrospectiva, pues probablemente no funcionó, pero en ese momento pues se pensaba que esa era la forma de hacer las cosas, ¿no? Pues, y luego cuando me fui a la prepa, porque para estudiar la prepa me fui del pueblo, de mi comunidad, me encontré Ujú. compañeros que venían de otras telesecundarias, de aquí de la región y de otros lados, Ah, de otras comunidades indígenas. Y teníamos en común que en la secundaria nos habían prohibido hablar ujú. nuestra lengua originaria, ¿no? Otros Ajá. compañeros de otras zonas también.
de otras secundarias. Y yo cuando estaba en la secundaria acá, yo pensaba que era solo acá, pero luego supe que esa era una política común en todas las telesecundarias no sé si todas las secundarias, si no, no sé si todas las telesecundarias del país, pero por lo menos aquí en mi región sé de buena fuente y de gente cercana que otras telesecundarias de aquí de la zona hacían eso y de otras comunidades, ¿no? Donde hablaban otros idiomas indígenas también, Ujú. hacían eso y eso lo supe cuando estudié en la prepa y me contaron que tenían esa misma política. Probablemente haya sido una política general para las telesecundarias, porque las Ajá, telesecundarias son las escuelas que mandan a las comunidades marginadas y aisladas del centro, ¿no? De los ajá, ajá. centros políticos económicos del país. Y pues bueno, esa es la experiencia que tengo con una política de ese tipo. No sé si actualmente se sigue haciendo eso, pero a mí me tocó así. Y también, por ejemplo, Ujú. los telebachilleratos tenían la misma política y era una forma de imponer el español, ¿no? Entonces, Sí. no sé cómo está funcionando ahorita, pero también supe de gente cercana que en los telebachilleratos también existía esa política en aquella época, hace unos 20 años para atrás, ¿no? Hace unos 25 años por ahí. Ujú. Wow, qué interesante que eso que nos planteas, porque también creo que abre, en este diálogo, creo que abre también algo muy sensible que tiene que ver también con esas heridas coloniales que traemos, pues, de años y años y siglos Ujú. de Sí. colonización sistemática. Y un poco para también reflexionar sobre eso, maestro, vamos a decirlo, en este contexto, en este ambiente adverso, donde hay una violencia no solamente epistémica, sino también lingüística hacia la práctica de la lengua, ¿en qué espacios se refugia la lengua para poder sobrevivir? Y yo en lo particular, bueno, te preguntaría en la confianza y la amistad que tenemos, ¿cómo a pesar de este ambiente adverso tú no te desarraigas del zapoteco y sobre todo no dejas que se vaya o se pierda? Sobre todo lo pregunto porque en esta lógica que ahorita estamos planteando de esta lucha, que obviamente implica también la lengua zapoteca, eh, pues cómo va afectando esa pérdida, ¿no? O ese desarraigo, porque también hay que olvidar Ujú. que más allá del Estado y eso también del sistema económico operante, pues necesita sujetos que sean desarraigados, ¿no? Y individuos que consuman y comunidades que no se organicen. Entonces, ante este panorama adverso, ¿dónde se resguarda la lengua o dónde se sigue reproduciendo como una forma de vida? Pues bueno, en mi caso en la familia, Ujú, en la escuela no, en la escuela aunque haya dos, tres libros de texto en lengua indígena, o aunque se estudie lengua indígena, la escuela en este preciso momento sigue siendo un instrumento colonial, un instrumento de imposición del español. El zapoteco sobrevive en la familia y en la comunidad, en las comunidades, en los abuelos muchas veces, por ejemplo, hay muchos, ahora se da mucho que la gente de mi generación que tienen hijos, ujú, no le hablan a sus hijos en zapoteco, les hablan en español, ¿no? Y esos niños después empiezan a hablar en español desde que empiezan a hablar, ¿no? Pero ujú, después, como tienen que comunicarse con los abuelos o porque sus papás lo dejan con sus abuelos, aprenden a hablar zapoteco como en segundo término, ¿no? Y ujú, entonces son los abuelos los que siguen, el zapoteco sigue sobreviviendo en los abuelos, en la familia y también en la comunidad, en cierto modo. En el caso de mi comunidad, por ejemplo, en Yagavila, ujú, el zapoteco sigue siendo el idioma, la lengua de uso cotidiano en la comunidad, ¿no? Si vas a una tienda, le hablas en zapoteco a la tienda, a la señora de la tienda.
En las escoletas los músicos hablan en zapoteco, se enseñan entre ellos en zapoteco en las asambleas, Ujú. mm, no en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Que es donde debería. Las escuelas siguen siendo un espacio de colonización y de aculturación, ¿no? Y de imposición del español y del inglés actualmente, ¿no? Sí. Em, y bueno, eso es interesante porque también con esa política que te decía de, de prohibir el uso del español, muchas comunidades siguieron ese ejemplo de las escuelas y en asambleas, en sus asambleas decidieron ya no hablar zapoteco. O sea, decidieron imponer el español, imponerse a sí mismos el español Ujú. eh, para, para deshacerse del zapoteco de una buena vez, ¿no? Hay casos de comunidades donde se hizo eso, donde en una asamblea decidieron abandonar para siempre el zapoteco y que solo iban a hablar en español, ¿no? Obviamente la gente puede decir, no, pues pues ¿por qué lo hacen, no? Pero pues hay todo una imposición de fondo, una política de fondo que causa que la gente misma desprecie su idioma, desprecie su cultura, ¿no? A tal grado que ellos mismos se prohíban a sí mismos el uso del zapoteco o se impongan a sí mismos el uso del español, ¿no? Pero sí, yo diría Ujú. que la lengua sobrevive en ciertos espacios en la comunidad, en ciertas instituciones comunitarias pero sobre todo en la familia y la comunidad. Creo que se puede hacer algo en el plano familiar, pero también como comunidad también hay mucha responsabilidad en eso. Interesante que planteas esto, porque entonces también habla de también cómo estos procesos de colonialismo interno se van dando, ¿no? Y sobre todo porque ese colonialismo interno lo planteaba mucho, bueno, uno de los grandes pensadores que también tuvo acercamiento con comunidades indígenas, el buen Pablo González Casanova, y da muestra, ¿no? De cómo estos procesos de vasallamiento, de colonización y sobre todo esta lucha lingüística se dan en espacios. Y sin embargo, pues bueno, también somos testigos de cómo hay otros espacios que pese a la adversidad siguen reproduciendo la lengua. Y creo que eso es bueno, porque a final de cuentas no perdemos ese mundo que permite poder también entender desde otras lógicas y otras estructuras lingüísticas, pues las formas de enunciar, ¿no? Y pues Ujú, bueno, ahorita abrimos un espacio para más o menos también tomar un segundo aire y pues ujú, agradecer a las personas que nos están acompañando por redes sociales, pues mandar igual saludos. Ahorita, pues bueno, de las personas que nos están aquí siguiendo amablemente, pues está el doctor Carlos Hernández del INSEAM, de Catepec, Cecia, que es igual una alumna del Aguaco de Ixtepec, que le mandamos un saludo. Antonio Mora, asesor técnico pedagógico, allá en el norte de la asignatura de matemáticas. También por ahí tenemos al camarada Jorge Eduardo de la Huerta, la maestra Fabiola, la maestra Araceli y la camarada Atenea Clara. Y pues bueno, eh, pues hay aquí algunas comentarios. Por ejemplo, Quintilo García nos manda un saludo en la lengua náhuatl de Macuili Teotlaj, o sea que agradeciendo nuestra parte. Y la camarada Atenea Clara manda saludos, en particular al maestro Rayo, un gran referente para la difusión y la revitalización de la lengua zapoteca. Y dice que hoy recordando el nombre del maestro Desiderio de Gives, luchador social, gran impulsor de la lengua zapoteca, al menos en la variante del Istmo, junto con el maestro Rayo, pues son iconos de nuestra cultura oaxaqueña. Entonces, ahora sí que hay altura, y por eso también nos engalanamos a entenderlo aquí. Y el camarada Jorge Eduardo de la Huerta, pues plantea, ¿no? Que se verá la posibilidad de nosotros a título personal o desde la acción o toma de conciencia, poder plantear una suerte de bilingüismo
Y ante eso, maestro, no sé si tú en tu experiencia pudieras ver viable esa parte del bilingüismo dentro de esto que nos platicas como parte de la dinámica social. Y creo que eso también nos va a dar pauta para ahorita entrar ya al penúltimo bloque, que tiene que ver precisamente con el tema que nos engloba con con estas nociones de la enseñanza y el aprendizaje del zapoteco. Entonces, en ese aspecto, con lo que nos plantea el camarada Eduardo, eh, ¿sería viable un mundo donde pudiéramos tener ese bilingüismo? Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo vislumbras, camarada, maestro? A ver si no te escuchamos. Bueno, ando por ahí. A ver, vamos a esperar mientras. Bueno, pues de momento, hasta el momento tenemos, bueno, también Verónica Ramírez, quien está acá también acompañándonos. Um, y también el amigo Luis Mello, que también por aquí anda con nosotros. Entonces, no anda por acá Maestro Rayo, anda por acá. Bueno, ahorita en lo que regresa el maestro Rayo, también comentarles que algo interesante de la lengua zapoteca como parte de las 68 lenguas, al menos de México, es que, aunque bueno, ya nos dio el maestro Rayo una generalidad sobre los lugares, eh, pues son muchas comunidades, al menos en Oaxaca, ¿no? Sobre todo porque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas plantea que hay 62 variantes del zapoteco y dentro de las más importantes también está bueno, otro núcleo muy fuerte es el de la Ciudad de México. Entonces sí hay como una estrecha relación entre el zapoteco que se habla en Oaxaca y pues también otras latitudes y otras geografías. Y bueno, ahorita que regresó el maestro Rayo, nos planteaba uno de los camaradas aquí en el chat que si habría una suerte, una posibilidad de pensar un mundo donde pudiera haber cierto bilingüismo, es decir, o sea, donde estas dos lenguas pudieran convivir. No sé, si fuese posible desde su experiencia, ¿qué nos podrías compartir, maestro, con respecto a esta idea del bilingüismo? ¿Sería posible pensar en un mundo bilingüe donde el español como lengua hegemónica y la lengua materna pudieran convivir en tal suerte de tener una armonía? No sé. ¿Qué opinas con Bueno, este planteamiento? el bilingüismo es posible, ¿no? El bilingüismo existe y el problema es cuando el bilingüismo está dado con la supremacía de otra lengua, porque de hecho, técnicamente hablando, lo que ocurre en mi comunidad o en comunidades indígenas, por ejemplo, pues no es tanto un bilingüismo, sino algo que técnicamente llaman diglosia. Y esa es el término que se le da cuando en un espacio conviven dos idiomas, pero uno de los idiomas tiene supremacía sobre el otro. Y, y pues, o sea, una lengua es la dominante, la otra se resume su uso se reduce Ujú, em, a, a espacios domésticos o a espacios comunitarios. Eh, y bueno, la lengua dominante pues goza de mayor prestigio, se usa en ámbitos formales como en la administración pública, en la educación, en los medios de comunicación. Mi- Pero,
pero la otra lengua no tiene el mismo prestigio. Se usa en contextos familiares o informales. Ujú, Entonces, lo que estamos viviendo, lo que vivimos en las comunidades donde se hablan lenguas indígenas, es, es una situación de diglosia más que de bilingüismo. ujú, En las escuelas bilingües no hay bilingüismo, o sea, en las escuelas indígenas bilingües no hay bilingüismo. Lo único bilingüe es que los niños hablan zapoteco, los alumnos hablan zapoteco, pero creo que sí, sí es posible un mundo donde coexisten dos lenguas o incluso más. Eh, bueno, un ejemplo que siempre sale a la vista es el de Suiza, donde se habla, me parece que hasta cuatro idiomas como lengua oficial. Eh, ajá, entonces, y conviven esos idiomas sin menosprecio de los otros, ¿no? Pero tiene que ver con políticas lingüísticas, con la voluntad política del Estado, de los gobernantes, de los políticos. Pero bueno, o sea, sí, hay experiencias que nos muestran que sí es posible. eh, Sabemos que es posible. ¿Por qué no se hace? Porque no hay voluntad política, porque históricamente lo que se ha pretendido es borrar estos idiomas y ujú, no ponerlas en el mismo estatus que el español, ¿no? Entonces, de que es posible, completamente posible, totalmente viable y no es difícil de hacer. Simplemente es cuestión de implementar las políticas adecuadas, educativas, lingüísticas y de mucha voluntad política para eso, ¿no? Pero de poderse se puede. De que se vaya a hacer no lo sabemos, ¿no? ujú. Ok. Creo que das un panorama general para también entender y también comprender cómo las relaciones asimétricas de poder, y al menos en algo tan básico como es la lengua, porque es un vehículo con el cual nos comunicamos, pues se da, ¿no? Se da y tal la prueba es así que, bueno, ahorita estamos hablando pues en una lengua hegemónica, ¿no? Ujú. Bueno, creo que nos das un panorama, nos das la pauta para entonces entrar ya a esta penúltima parte que tiene que ver con esto que nos atañe el día de hoy, que tiene que ver con estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y si me lo permites, pues voy a tratar de hacer una sola pregunta para ir ya como resumiendo esta parte. Pero desde tu experiencia, maestro, ¿cómo se aprende una lengua originaria? ¿Y cuál, por ejemplo, podría ser la diferencia entre aprender esta lengua como lengua materna y aprenderla como una segunda lengua? Y sobre todo, en tu experiencia y en este andar ya como maestro y promotor del zapoteco, ¿qué retos enfrentan las personas, sobre todo jóvenes, que quieren aprender bueno, al día de hoy, la lengua zapoteca? Bueno, pues el zapoteco se aprende como cualquier otra lengua del mundo, ¿no? Como lengua materna, pues hablando en casa, o sea, tus papás te hablan el idioma y creces hablando ese idioma, igual que si hablas español, si el español es tu idioma materno, pues en Ujú, tu casa te hablaron español y pues creciste hablando así, ¿no? La diferencia entre pues la lengua materna, pues es la lengua materna, es que es esa que la lengua que aprendiste desde, desde el principio. Puede darse el caso de que hayas aprendido más de una lengua materna de forma paralela. Hay casos así de gente bilingüe que creció hablando los dos idiomas, ¿no? De forma paralela. Em, Luego, ¿cómo se aprende? O sea, el zapoteco como lengua materna se aprende así, se aprende hablando, se aprende con tus papás, con tu familia, con la comunidad, hablando simplemente, ¿no? De hecho, ujú, técnicamente hablan más, cuando se trata de lengua materna, hablan más de adquisición que de aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje de un idioma supone ya como cierta relación didáctica, cierta relación pedagógica que establece el individuo con el idioma, y se habla más de aprendizaje cuando se trata de un segundo idioma. Ahora, ¿cómo se aprende el zapoteco como segundo idioma? Eso sí es más difícil porque
El zapoteco, dada su condición de lengua oprimida, Ujú, no se han desarrollado espacios donde tú puedas estudiar zapoteco, ¿no? Donde tú puedas y decir, como cuando quieres aprender inglés, pues vas y hay cientos, miles de escuelas de inglés en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Hay montones de personas que viven de eso, de dar clases de inglés, y viven muy bien y ganan muy bien, ¿no? ujú, Y pues si quieres aprender inglés, vas y buscas a una persona que dé clases de inglés, una escuela de inglés, un centro de idiomas y aprendes, ¿no? Pero en zapoteco eso no existe. O sea, ¿dónde te formas? ¿Dónde aprendes zapoteco? ¿Qué universidad da clases de zapoteco, no? ujú, ¿Cómo se aprende el zapoteco como lengua materna? Pues, perdón, como segunda lengua. Pues también se aprende se puede aprender a través de la enseñanza formal, a través de la educación formal, a través de la didáctica de la lengua. O hay casos de gente que ha aprendido a hablar zapoteco, por ejemplo, como segunda lengua, normalmente extranjeros, pero hay casos de mexicanos también, o incluso de otras personas indígenas que hablaban otra lengua, que llegaron a vivir a la comunidad y por la necesidad, pues tuvieron que aprender a comunicarse en zapoteco, ¿no? Esa es una forma de aprender, pero también deberíamos de poder aprender zapoteco desde una enseñanza formal, solo que no están dadas las condiciones para eso, ¿no? Yo me dedico a la enseñanza del zapoteco como segunda lengua y ujú. tenemos muchos retos como escuela de zapoteco o yo como maestro de zapoteco, porque pues no está desarrollada la enseñanza del zapoteco como segunda lengua, ¿no? Ajá, Lo poco que se ha hecho, a lo mejor es en otra variante, a lo mejor es más técnico, hecho por lingüistas, y luego cómo aterrizar eso en la parte pedagógica, por ejemplo, ¿no? ujú, así Tanto es. para enseñar como para aprender zapoteco, pues, ¿cómo te formas como maestro de zapoteco? Para ser maestro de inglés hay licenciaturas en enseñanza del inglés, hay cursos que puedes tomar para actualizarte, para formarte como maestro de inglés. O si hablas inglés, puedes sobrevivir dando clases de inglés, compras un libro de una guía para enseñar inglés y con eso la armas, ¿no? O también para Ujú, español para extranjeros. Puedes ir a comprar un libro para enseñar español para extranjeros y puedes ganar dinero haciendo eso, ¿no? Pero en ajá, zapoteco, de dónde sacas un material para enseñar zapoteco? ¿Cómo te formas como maestro de zapoteco? Igual si estudias zapoteco, de dónde sacas material para estudiar zapoteco, ¿no? ¿Dónde ujú, consigues materiales didácticos? ¿De dónde consigues libros para estudiar zapoteco? ¿Cómo te expones al idioma? así es, Si sí. estudias inglés o cualquier lengua dominante, pues entras a YouTube y buscas videos en esa lengua. En Internet hay infinidad de recursos para aprender inglés, para practicar, para escuchar, hasta puedes hablar con el chat GPT en inglés y practicar tu inglés, ¿no? Ajá, Pero en zapoteco, pues ¿cómo? O sea, ¿dónde? ¿Con quién? sí, sí. Y ese es el problema, ¿no? Sí se puede aprender. Nosotros, o bueno, al menos yo como maestro de zapoteco como segunda lengua, estoy convencido de que, o sea, los idiomas se pueden aprender, eso lo sabemos. Podemos aprender inglés, podemos aprender alemán, chino, japonés. Si podemos aprender eso, también podemos aprender zapoteco, podemos aprender náhuatl, podemos aprender mixteco, ¿no? Ujú, Solamente que esas lenguas pues están jugando en desventaja frente a esa enseñanza, aprendizaje formal de los idiomas, porque el español lleva siglos enseñándose como segunda lengua, ha acumulado un montón de experiencia, de recursos, de investigación, de muchísimo, o sea, en la enseñanza del español hay artículos académicos que hablan de cuáles son los sonidos del español que le cuesta pronunciar a un hablante nativo de chino, a un hablante nativo de francés, a un hablante nativo de inglés.
En zapoteco no tenemos eso. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la posibilidad de generar ese tipo de experiencias, ese Ujú, tipo de prácticas, ¿no? Em, o igual, no sé, dificultades, esas son las dificultades que enfrenta un hispanohablante para aprender inglés o para aprender tal idioma. Pues ujú, está estudiado de sobra, hay teoría sobre la enseñanza del inglés, sobre la enseñanza del español, ¿no? Ahí se ha acumulado mucha investigación en la academia sobre eso, ¿no? ajá, Pero del sí. zapoteco, pues no hay nada. Si acaso hay trabajos de los lingüistas que no necesariamente son maestros de zapoteco. O sea, no necesariamente Ujú, enseñan zapoteco como segunda lengua. Se dedican a estudiar la gramática del zapoteco, a estudiar la sintaxis del zapoteco, pero es un trabajo técnico, como sí. lingüística, como lingüistas, ¿no? Pero para una persona que quiere enseñar zapoteco, pues que muchas veces no le sirve, o te formas como lingüista y terminas enseñando lingüística zapoteca. Ujú. Y así, y creo que es muy parecido en todas las demás lenguas indígenas. Sí, y sobre todo que algo también que no se, de repente se da por hecho, y bueno, yo te lo puedo decir a título personal porque también cuando me introduje a este mundo, pues yo pensaba que era como algo unificado y no, cada región, cada geografía va evolucionando y va avanzando. Entonces sí, 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 incluso te lo puedo decir yo a título personal, por ejemplo, el zapoteco, por ejemplo, de la sierra, se me hace accesible, en el sentido porque ya he estado en contacto con la lengua. El del Istmo, pues todavía más, porque pues te digo, es una tierra que me adopta. Pero, por ejemplo, hay algo particular, y no es la lengua en sí, creo que también depende de esto que tú nos planteas, ¿no? ¿Qué experiencia hemos tenido en el aprendizaje también de las lenguas? Pero a mí, por ejemplo, la variante, por ejemplo, propia de Sachila, que ya son muy poquitos hablantes, de repente cuesta trabajo, ¿no? Hay, por ejemplo, el que está haciendo la batalla, y también desde aquí le mandamos el espacio, bueno, el saludo al maestro Nazario Cosme, que también ha sido esa revitalización de la lengua en valles centrales y en otras localidades. Y es complicado, la verdad es que es complicado. Y pues yo te agradezco mucho, maestro, que tengas esta apertura para poder dialogar y yo creo que poner el dedo en la llaga para llevarnos a estos procesos de reflexión. Y créeme que nos estamos nutriendo de mucho de tu sabiduría. Y bueno, yendo hacia ya el cierre de este programa, ah, ¿de dónde surge? No sé, tal vez si me lo permites, siendo un poquito franco, necedad versus necesidad. Vamos a verlo así. Yo lo veo más como una necesidad, tal vez pueda ser un poco necedad, pero ante esta panorama tan adverso que implica el aprendizaje y la enseñanza del zapoteco ahorita con lo que nos planteas en tu experiencia, ¿qué motiva al maestro Rayo a seguir en la lucha y a seguir en esa constante batalla de revitalizar el zapoteco como lengua? Y también que nos pudieras platicar pues un poquito sobre tu colectivo, porque bueno, sabemos que dentro de tu tránsito has formado el colectivo Benishitza, y sobre todo pues cuáles son como estos principales objetivos o acciones del colectivo, ya como agrupación y ya como que en este contexto que tú nos estás planteando. Pues bueno, la motivación es principalmente la conservación del idioma, ¿no? Ujú, Y también, pues, a mí me gusta, es lo que me gusta, lo que quiero hacer. Me gusta la docencia, tengo vocación por la docencia y me gusta la lingüística, entonces em, es una forma de combinar las dos cosas que me gustan hacer y pues mi pasión es enseñar zapoteco, ¿no? Entonces, es básicamente eso. Fuera de eso, lo demás, es lo de menos, ¿no? O sea, fuera de eso, ajá, mi, mi, mi principal motor para esto es la, la pasión que tengo por enseñar idiomas y yo elegí hacerlo con el zapoteco porque creo en el zapoteco y creo que el zapoteco merece vivir, que merece un lugar en el mundo
ujú, y que tiene que tener la dignidad de cualquier idioma en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que le da sentido a mi vida, para mí, el zapoteco, y pues bueno, por eso lo hago, ¿no? ujú, Ya, lo que pueda salir o venir a partir de eso, para mí ya es lo de menos, ¿no? O sea, ya viene por añadidura, digamos. Pero ujú, mi principal preocupación, mi principal búsqueda es eso, es hacer el zapoteco accesible para otras personas que no tienen esa oportunidad. ujú, Y pues me permite dedicarme a lo que me gusta, conectar con yo, que son los idiomas y la educación, ¿no? Y la enseñanza. Pues ujú, bueno, la comunicación también, yo soy comunicólogo de formación de la licenciatura, ajá, entonces también hago contenido para las redes sociales, aprovechando, tratando de, de mantener también ese trabajo comunicativo mm, de, con el cual me formé como comunicólogo, ¿no? Entonces, todo eso es una suma que todo eso es así suma a mi búsqueda y también todo eso es parte de lo que me gusta y de mi pasión por el zapoteco, ¿no? O sea, y pues bueno, el zapoteco siempre fue mi bandera y pues así lo va a seguir haciendo, lo va a seguir siendo eh, mientras haya vida y mientras tengamos la oportunidad de seguir trabajando en eso, ¿no? ujú. Y en este caso, por ejemplo, ¿que nos puedes platicar un poquito sobre cómo se forma el colectivo Benishitza y cuáles han sido como sus objetivos, ¿no? Si lo podemos plantear como a corto y a largo plazo. Sí, sí, bueno, el colectivo Universidad surge entre 2019 y 2020, porque, bueno, en el 2020 empezamos a hacer transmisiones en vivo en la pandemia. Ujú, En la cuarentena, empecé a hacer unas entrevistas a personas que hacían trabajos con el zapoteco en YouTube. Y ahí fue que empecé a crear contenido para redes sociales. Y más o menos a finales de ese año empecé a dar clases de zapoteco y desde entonces lo he mantenido año tras año. Eh, y pues bueno, ya ahorita ya es el sexto año que voy a estar dando clases de zapoteco. He tenido la oportunidad de crecer, de aprender, de profesionalizar mi enseñanza del zapoteco. Después me metí a la maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Guadalajara y pues eso también me ha servido mucho, ¿no? Pero bueno, el curso de zapoteco surge a partir de eso, a partir de que también había pues vi que había una demanda de gente que quiere aprender zapoteco, ¿no? Que está dispuesta a aprender zapoteco. Y bueno, también en la universidad, en la licenciatura, para titularme hice un proyecto de titulación que se llamaba Enseñanza del Zapoteco a través del video. Es un proyecto de audiovisual, es un proyecto de producción audiovisual, ¿no? La idea era hacer pequeños videos para enseñar zapoteco, pero pues luego ahí, o sea, haces el video y qué, ¿no? ¿A dónde los transmites? Cómo los difundes? Y ahí fue que así es. también inicié con las redes sociales para difundir el contenido en las redes sociales, que es lo de hoy, ¿no? Lo de hoy son los videos en las redes sociales y pues por ahí empezó todo. También pues en mis clases de marketing digital, por ejemplo, de gestión cultural, también siempre estaba enfocado, focalizado el trabajo en el zapoteco, ¿no? En mi trabajo en zapoteco y más o menos a partir de ahí surge el colectivo Benirrisa. Tiene muchos antecedentes. Yo he trabajado con el zapoteco desde muy joven. Fui maestro de lengua indígena en una preparatoria aquí en mi región.
hace muchos años. Y he trabajado mucho en radios comunitarias también. Y siempre, siempre, siempre mi, pues mi rollo siempre fue el zapoteco, ¿no? Siempre está enfocado en el zapoteco, haciendo programas radiofónicos en zapoteco, sobre el zapoteco, sobre lenguas indígenas. Y fue eso mismo que llevé al escenario de las redes sociales, o sea, para seguir comunicando parte de lo mismo, centrado en el zapoteco, en las lenguas indígenas, pero pasamos de un medio analógico a los medios digitales, ¿no? Tal vez. Que es lo que estamos haciendo actualmente con el colectivo Universidad. El colectivo Universidad surge de ahí, surge de las redes sociales, de trabajos que hice en la licenciatura para mi carrera, para mi titulación, en mis asignaturas en la universidad y pues, pues también surge, o sea, ha tenido un impacto lo poco que hemos logrado difundir en las redes sociales, eso también ha ayudado, ¿no? Ha alimentado, nos ha permitido llegar a más gente y eso ha fortalecido todo este proceso. Ujú. Objetivos, pues, seguir desarrollando la enseñanza del zapoteco como segunda lengua. También me interesa trabajar la enseñanza de la lengua como lengua materna, aunque eso es más difícil de hacer por internet, pero la Sí. enseñanza del zapoteco como segunda lengua, seguir desarrollando eso. Hasta ahora, pues tengo 3 niveles y tres grupos de 3 niveles, pero sigue siendo el nivel básico del zapoteco, ¿no? Falta el nivel intermedio, el nivel avanzado y como te decía, sabemos que es posible crear nuevos hablantes de zapoteco a través de la enseñanza formal del idioma. Pero no sé si algún día lleguemos a lograr eso por todos los retos que enfrentamos, ¿no? O sea, sabemos que Así se es. puede, sabemos que es posible, que potencialmente podríamos tener hablantes de zapoteco que no son nativos, sino que aprendieron ¿no? Ese es uno de los Ujú. sueños, uno de los objetivos, crear nuevos hablantes de zapoteco. Otro, pues seguir fortaleciendo la escuela del zapoteco, seguir mejorando mi enseñanza del zapoteco, Ujú. creando materiales didácticos, creando este, recursos para el aprendizaje del zapoteco. Y probablemente en algún momento, si eso se puede, es hacer una escuela de zapoteco presencial también, ¿no? Porque ahora trabajamos solo en línea por internet, pero un sueño sería aterrizar eso en una escuela donde la gente pueda estudiar zapoteco de forma presencial y eso sería un buen objetivo. Y además, podemos también, bueno, formar maestros de zapoteco, por ejemplo, ¿no? Ujú. Además de ser una escuela de zapoteco para segunda lengua, también me gustaría formar maestros de zapoteco como lengua materna, maestros de zapoteco como segunda lengua, porque te digo, no hay, o sea, ¿dónde te formas como maestro? La ULIM, por ejemplo, que es la Universidad Nueva de las Lenguas Indígenas, Sí. pues no tiene una licenciatura en enseñanza del zapoteco. Tiene una licenciatura en enseñanza de lenguas indígenas, pero es algo muy genérico, ¿no? Cada Sí. lengua tiene sus particularidades gramaticales, eh, son lenguas distintas, pues. O sea, para las lenguas hegemónicas tenemos una licenciatura en enseñanza del inglés, una licenciatura de español para extranjeros, pero para las lenguas indígenas tenemos que hacer una sola licenciatura de lenguas indígenas, ¿no? Es parte Ujú. del racismo epistémico que vivimos, es parte del colonialismo, pero así Así funciona, es. ¿no? Entonces, otro sueño sería eso, formar maestros de zapoteco. Y bueno, pues el día que haya logrado crear, formar, aunque sea un nuevo hablante de zapoteco, que lo llegue a hablar a un nivel avanzado, eso ya sería haber logrado la meta. Perfecto. Pues ahora sí que no claudicar en ese sueño y nos vamos sumando. Y yo la verdad, pues un reconocimiento público porque también implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero algo que yo sí puedo decir, no solamente como alumno de Nuestro Rayo, sino que también me abrió el panorama para entender el mundo zapoteco, es que lo hace desde ese amor que le tiene a la lengua y eso sí me consta.
Pues maestra, si me das permiso, ya para ir haciendo hacia el cierre, mandamos pues saludos. Aquí nos saludan, por ejemplo, el maestro Gastón López, que también igual está en las escuelas de conocimiento ancestral Toltecalmecac. También por aquí el amigo Luis Mello, que nos da las gracias y que te agradece mucho por la compartencia de la charla del día de hoy. El maestro Martín Vázquez, saludos desde las tierras purépechas de Michoacán. También Isván Duarte, que es un artista zapoteco, no, más bien perdón, oaxaqueño, y es un artista conceptual bastante, dice que él recupera mucho esa cuestión también del zapoteco. Pues dice que un gusto saludarnos y muchas gracias por la compartencia, nos manda saludos. Entonces, pues bueno, creo que ahora sí que incluso creo que superamos la expectativa y pues yo le agradezco enormemente al maestro Rayo Cruz por su pasión, porque esto nos lo transmite. Y pues bueno, si me permite ya para ir cerrando esta parte, maestro, porque ahora sí agotamos todas las preguntas, aunque va a haber temas que van a quedar pendientes todavía, pero eso ya lo podremos dialogar en otro programa, si me lo permite. Eh, pues una pregunta final. ¿Qué mensaje le dejaría a la juventud sobre la importancia de aprender a hablar y defender el zapoteco como pues, segunda lengua materna? Y sobre todo, pues desde esta cuestión política, pues qué nos podrías compartir, ¿no? Y bueno, yo compartiría una frase como también preámbulo: defender el zapoteco es defender la dignidad comunitaria. No sé si estás de acuerdo conmigo en esta frase, pero ¿qué nos dejarías como tarea, por así decirlo, a la juventud en la idea de hablar, aprender y defender el zapoteco? Sí, pues hablar el zapoteco es la clave, ¿no? Pues si son Ajá, jóvenes y no hablan zapoteco, aprendan zapoteco. Busquen la manera de aprender el zapoteco que quieran, la variante que quieran, de la región que quieran, pero aprendan zapoteco, hagan lo posible por aprenderlo. Si son jóvenes y lo hablan y si quieren tener hijos o si tienen hijos o si van a tener hijos, pues hablen a sus hijos en zapoteco. Ahí no se puede decir, enséñenle a sus hijos, porque luego dicen, ¿por qué no me enseñaron a el zapoteco mis papás, no? O luego la gente dice, ajá, enséñenle a sus hijos del zapoteco si tienen niños chiquitos. No se trata de enseñarles, se trata de hablarles. Enseñar ya es otra cosa. Se enseña cuando la enseñanza es otro proceso, ¿no? O sea, adquirir el idioma es hablarlo y ya, ¿no? O ujú, sea, si tienen hijos, hablen en zapoteco, solamente darles, ¿no? A veces me escriben personas en mis redes sociales, me dicen, si yo estoy, no estoy en el pueblo, ¿cómo le hago para enseñarle a mi hijo? No tienes que enseñarle nada, háblale en zapoteco. Es tan simple como eso. ujú, Háblale todo el tiempo en zapoteco. O sea, no tienes que hacer tarjetas y ponerle aquí, esto se llama pared y se dice así en zapoteco. Eso no, o sea, eso no se hace. ajá, Cuando uno es hablante del idioma y tiene niños chiquitos, no sirve. O sea, no. Es simplemente hablarle a los niños en zapoteco, ¿no? Si tienen claro, bebés, si tienen niños pequeños de 2, 3 años o hasta 5 o 6 años, simplemente háblenles en zapoteco. Porque más adelante ya es muy difícil. Ellos mismos van a rechazar. Porque el cerebro también es perezoso ujú, y, y cuando se enfrenta a dificultades, huye, el cerebro huye para, para evitar esas dificultades, ¿no? Por eso es ujú, difícil aprender un idioma cuando ya somos más grandes, para aprender un ujú, segundo idioma, sí, sobre todo si ya somos más mayores también hay una carga cognitiva fuerte cuando uno aprende un idioma y el cerebro también se satura, ¿no? Pero si así tú, es. si tú tienes un niño, un bebé, un hijo y habla zapoteco, no tienes que enseñarle zapoteco, háblale en zapoteco. Simplemente háblale 24/7 en zapoteco, día y noche en zapoteco y no necesitas saber enseñar zapoteco para eso. Solamente tienes que hablarle en zapoteco, ¿no? Y si no hablas zapoteco, pues aprende zapoteco. Busca la forma de aprender. Si tienes la oportunidad, si tienes contacto con las comunidades, ve a una comunidad donde hablan zapoteco. Así es. Y si tienes la oportunidad de llevar un aprendizaje formal del zapoteco, pues también, pues te invito a tomar clases de zapoteco también.
Y eso sería todo, aprender zapoteco si no lo sabes. Lo mínimo que puedas ya es un granito de arena para esta lucha. Y Ujú. si lo hablas, pues simplemente háblale a los niños. Y aunque no sean tus hijos, si tienes sobrinos, parientes o niños en tu comunidad que veas, háblales en zapoteco. Es la única forma. Y el zapoteco, eh, si se habla con los bebés, con los niños, no hay necesidad de enseñárselos después, simplemente lo van a hablar, ¿no? Así Y es. ya, eso, hablen zapoteco, aprendan zapoteco. Pues gracias, maestro. Yo en lo particular, si me lo permite, cerraría con esta frase. Una lengua es un territorio en la memoria y no se puede hablar de una verdadera descolonización sin la descolonización lingüística. Nos quedamos con eso y creo que hoy nos llevamos una idea muy clara, que el zapoteco no solo es una lengua, es comunalidad, es historia, es memoria y es futuro. Por eso su enseñanza y aprendizaje es lucha cultural, pero también es una lucha política. Pues a nuestro público le agradecemos mucho el haber estado con nosotros, le agradecemos infinitamente al maestro Rayo Cruz Benchitza por compartir su palabra y su experiencia y pues esperamos que este sea el primero de muchos programas más adelante donde podamos seguir hablando de estos temas y más profundamente. Y sobre todo, pues gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima emisión y sobre todo en este espacio de diálogos para la reflexión en el espacio de Jóvenes por el Socialismo. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias y estamos en contacto.